23 medidas oficiales, 50 entre las oficiales, las paraoficiales y las desmentidas y aclaraciones. Hoy el cepo cambiario cumple un año, la medida que afectó a los argentinos, a la economía, que fue la polémica. Bueno, hoy cumple un año y ahí está, la torta del cumpleaños del cepo en la Argentina. ¿Qué consecuencias tiene para la economía? ¿Se va a abrir el cepo cambiario el año próximo? Ese tema también lo vamos a tratar en A Dos Voces con profundidad, con todos los invitados. El cumple del cepo al dólar y sus implicancias. Y lo vamos a analizar también con varios economistas. Todos ellos no son mediáticos. Asesoran a las principales empresas argentinas, son los nuevos economistas y nos van a contar cómo ven la economía, qué va a pasar con el cepo, cómo va a impactar, qué pasa con el ataque de los fondos buitres. Está Nicolás Dujove, Javier Alvaredo, Daniel Mars y Pablo Tigani. Con ellos vamos a hablar el cumple del cepo al dólar. Todo en A Dos Voces. Y además ahí estamos viendo en vivo el Senado de la Nación, super miércoles en el Congreso. Hubo de todo y hasta se coló el tema de la reelección con un documento de la oposición. Per saltum, media sanción en el Senado de la Nación, que ahora está tratando precisamente un tema económico que mencionaba recién Marcelo, el presupuesto 2013, y también hay sesión en diputados, donde se va a convertir en ley el voto a los 16. El super miércoles del Congreso, esta noche en A Dos Voces. Y además, esta noche en vivo, Elisa Carrió analiza todo el gobierno de Cristina Kirchner, el avance de la Casa Rosada sobre la justicia, el intento de manejar a los medios. Elisa Carrió en A Dos Voces. Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. ¿Qué tal, Eder? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Marcelo? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, tenemos algunas cositas más para ocuparnos, ¿no? Claro, ustedes saben que está el cuento del chino, ¿no? Sí, es algo sí, famoso. clásico. Hay una película, además, argentina sobre esto. El cuento del chivo. Bueno, hoy le vamos a contar otra, el cuento del chivo, en instantes. El cuento del chivo tiene que ver con una figura política de la Argentina que tiene dos formas de ver las mismas cosas también cuando sea. El cuento del chino no, el cuento del chivo hoy en A Dos Voces. Y además, el sapo hoy tiene que ver con el clásico de los clásicos. En realidad, el clásico de los clásicos para Marcelo y para mí es Independiente y Racing. Pero bueno, el clásico de los clásicos es River Boca. Los que se comieron el sapo tienen que ver con lo que pasó el domingo en la cancha de River. Bueno, y vamos a hablar con Elisa Carrió, ya está en los estudios A Dos Voces. ¿Cómo le va, Carrió? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde se le ocurrió poner ese sapo tan espantoso ahí? Y es bueno, que varios políticos, empresarios, periodistas se comen el sapo cada tanto. Así que lo tenemos acá. Bueno, estamos hablando que hoy es un super miércoles en el Congreso y que se coló el tema de la reelección porque la oposición en el Senado se juntó. Esta vez sacó un documento y ahí por lo menos está trabado la reforma de la Constitución, por lo menos hasta diciembre del próximo año cuando asuman los nuevos senadores. La verdad que lo importante es lo que está sucediendo en el país hoy a diciembre. En general, la política se ocupa de lo que podría llegar a suceder el año que viene. Y la verdad que el problema del país lo tenemos hoy, lo tenemos desde el punto de vista institucional, que es gravísimo, y lo tenemos a diciembre. Así que, además yo siempre he visto muchos senadores vendidos. A mí me encanta eso que dicen primero no, 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 y después dicen sí, 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 sí. ¿Usted dice La que hay mejor senadores... muestra es el Pacto de Olivos. ¿Ahora hay senadores vendidos? No, digo que siempre se pueden comprar voluntades en la Argentina porque la Argentina es corrupta. Elisa, ¿y cuál es el principal problema acá a diciembre que tenemos? ¿O los principales problemas? En realidad, yo creo que nosotros estamos en el comienzo claro ya de una dictadura, pero sin ninguna posibilidad de error,
hay un atropello persistente, nunca visto. Yo el otro momento en que viví siendo constitucionalista y enseñando ciencia política en la universidad fue el movimiento Carapintadas. Son actos de fuerza. Los actos que están fuera de la Constitución son actos de fuerza. Hay actos de fuerza contra miembros de la magistratura, hay actos de fuerza contra jueces federales de la Nación, camaristas. Vamos a un acto de fuerza el 7 de diciembre. Para terminar con la expresión, hoy una cuestión de privilegio, por la verdad que en realidad un diputado dijo, yo creo que te van a poner preso, digo, también nos pueden poner preso, porque dijo, se retracta. La verdad es que nunca vi esto, yo no tengo problema. Cada vez que usted dice dictadura, el kirchnerismo se le tira encima, le dice de todo a usted. Ah, pero yo estoy en una quesera hace mucho. Entonces, soy el queso y abajo, arriba hay un vidrio, a mí no me toca. Y yo le pido a los jueces lo siguiente. Le pido a los jueces que vivieron otra Argentina que resistan. Que un pueblo los va a acompañar el 8 de noviembre. Que resistan en su dignidad, que resistan en la independencia del Poder Judicial, que no les tengan miedo. Miren cómo estoy yo. A mí me han hecho de todo. 25 querellas criminal. Es cierto, la sociedad se compró el relato del gobierno respecto de mi persona y saqué el 1,8, pero tengo una autoridad absoluta, la tranquilidad de conciencia, así que pedirle hoy a los jueces de la Nación que no se muevan de sus posiciones y que resistan. Al pueblo de la Nación habría que decirles que solo depende del pueblo. Miren, hay una... Ahora, Elisa, digamos, usted dijo dictadura, estamos en inicio de una dictadura, un atropello total al Poder Judicial, un intento de, digamos, de acallar canales de opiniones distintas del gobierno. Sí, no va a haber libertad de expresión si esto se consolida. ¿Qué si pasa lo del Pero no solo no va a haber libertad de expresión. Va a haber una cooptación, por ejemplo, el voto joven. El voto joven es que la cámpora entre oficialmente con el mercado del voto a la escuela secundaria. Y ustedes van a tener la patota, van a tener... Hoy están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores si son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Pero una parte de la oposición lo está aprobando esto. Por supuesto, si la oposición es cómplice. Por cobardía, por lo que sea, si les conviene. Eso sí, se callaron, pactaron con el gobierno y además el gobierno los atropella a ellas. Miren el caso de Santa Fe. Miren el caso de Santa Fe. ¿De qué le valió a Wiener ser obsecuente de este gobierno durante 10 años? Cuando yo iba a Rosario durante 15 años diciendo, señores, la ruta de la droga viene de Gobernador Massa. Ustedes acá me habrán escuchado durante 15 años. Pasa por la ruta 34, que no tiene control de gendarmería, llega a Rosario. Allí se reparte la droga. Parte a Puerto para exportar, somos el primer exportador a Europa, parte a la provincia de Buenos Aires, parte a Capital. ¿Nadie vio nada? El señor Bielsa, que fue candidato a gobernador, el señor Wiener, el señor Rossi, ¿nadie vio nada? Miren, yo estuve hace 2 meses, ni siquiera los míos, de mi propia fuerza, se animaron a investigar. En la Nueva Chicago, como era en el siglo pasado, ahora es. ¿Pero los de su propia fuerza no estuvieron en alianza con el socialismo? Por supuesto. Pero, digo, acá estas cosas hay que enfrentarlas. Miren, el otro día fui a dar un seminario a Rosario, porque nadie me cree, pero uno anda en la calle. Entonces me dice, Lilita, no pases por ese barrio porque hay tiroteos entre narcos. Porque lo que pasó en la Argentina en los últimos 5 años es que el narco lo manejaba la política. Básicamente, la política de provincia de Buenos Aires, Salta, etcétera, lo manejaba el PJ. Desde hace 6 o 7 años entraron los carteles. Y hoy es el refugio de los narcotraficantes. El Diario Universal de Colombia acaba de decir con la detención de este narcotraficante que la Argentina se ha convertido en el paraíso de refugio de los grandes narcotraficantes. Y ustedes lo pueden encontrar ¿dónde? En Pilar, en Puerto Madero. ¿Saben quién sabe mucho de esto?
lo tendrían que llamar para que explique el senador Aníbal Fernández, que paró una investigación del triple crimen y protegió al fiscal Novo, que protege a los narcotraficantes y que tiene una denuncia hecha. Tendrían que llamarlo para explique la relación con Juliá, para que explique por qué paran las causas en narcotráfico. Este es el verdadero problema de este país. ¿O usted piensa que el narcotráfico, digamos, tiene el aval político de los gobernadores, del gobierno nacional? Absoluto. ¿O de algunos funcionarios? La droga la manejó la política desde la elección de Menem Duhalde, cuando Guy Faraón financió el 80% de la campaña. Me lo dijo el fiscal Mosco en Nueva York, está en el informe de la Comisión de Lavado, está en la sentencia de los Estados Unidos, menos en la Argentina. ¿Pero qué cambió de Menem? ¿Se acuerdan en la época de Menem? Se hablaba de las pistas clandestinas con complicidad de gobernadores. ¿Cómo fueron las etapas? Porque yo estuve en todas las etapas, por lo menos del 95 de soy. La droga entra a la Argentina vía Yabrán y después vía Guy Faraón, ¿no? A partir de ahí pues, somos un país de tránsito, porque como Colombia estaba muy controlada y Perú también, ¿qué hace el menemismo? Permite el tránsito. Bueno, muy bien, Ruta 34, pasa, se exporta, es tránsito y muy poco consumo. Con la devaluación del 2002, la droga se hace competitiva. Y Duhalde trae los precursores químicos. Durante el gobierno de Duhalde se garantiza el negocio de la droga, que de país de tránsito pasamos a ser de consumo. Ahora, ¿dónde se exporta la droga? ¿Por todos los puertos? Todos los puertos, desde San Lorenzo, como no sabía Wiener esto. Ahora, también saben dónde se exporta mucho, en Puerto Deseado. Toda la costa de Santa Cruz y de Chubut es exportación de droga. Esa viaja de Gobernador Massa, pero corta. Hoy la comunidad más grande de Puerto Deseado no es de nacionalidad argentina, sino boliviana. Y nadie puede explicar cómo tienen las casas que tienen y los autos que tienen. ¿Saben quién controla Puerto Deseado? Kirchner. ¿Sabe quién tuvo un proceso por narcotráfico? El secretario de Kirchner. Ahí se controla. ¿Se acuerdan la denuncia de Conarpesa? Fue por drogas. Sí. Con Operación Langostino. Ahí va. Por pesca al puerto de Vigo. A mí me dijo el secretario de Estado americano, que lo puedo decir porque había muchos testigos, cuando estuve en la campaña presidencial, que éramos el primer exportador de droga a Europa y el segundo consumidor mundial de droga. El propio gobierno de Santa Fe admite que el 10% de la población de Santa Fe consume drogas. ¿Y dónde están los centros de rehabilitación? ¿Dónde? Y no me digan que la policía no puede controlar, porque la policía caminera, desde que yo soy chica en Esperanza, controla a todo el mundo. La política le ha hecho la vista gorda a la droga. ¿Y cómo, digamos, Porque además financia la política. Claro, no es el caso de Wiener. Pero no hacerse cargo de los problemas. Cuando uno quiere quedar bien todo el día con un gobierno, termina no reclamándole al gobierno lo que le tiene que reclamar. Y hoy, en Rosario se matan los narcos en medio de barrios de clase media. ¿Y usted quiere...? Ay, perdón, y los narcos viven en Fisherton y en los departamentos del centro. Yo se lo puedo marcar, si quiere vino yo lo acompaño. Si no conoce Rosario. Y usted dice, digamos, y el gobierno... Si quiere lo acompaño a Puerto Madero también, y a Pilar. Y al Unicenter, porque a los narcotraficantes les gusta vivir muy bien. Así que a lo mejor con vudú se encuentran en las calles de Puerto Madero, mire si no los conocerán. El gobierno, cuando dice va por todo, ¿qué quiere decir, Elisa? Que va por la República, que va por el dinero. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, nada nos va a pasar. El 8 de noviembre yo no voy a estar, pero todo el pueblo tiene que salir a defender la República, la dignidad, la libertad, sin violencia, no tengan miedo, que no nos puede pasar nada. ¿Y saben por qué? Porque si pasa algo, la culpa es de Cristina Kirchner. Pero masivamente tenemos que salir a defender la libertad que nunca defendimos. La necesidad de la decencia que nunca nos importó. La Constitución que ni la leemos.
Porque no nos están llevando puestos a nosotros ni a nuestro dinero. Nos están llevando puestos a nuestros hijos de 15, 16, 14, 13. Sin miedo, todas las familias tenemos que decir con nuestra dignidad no, con nuestra libertad no. No hemos sabido ser una sociedad que se defiende. Miren el huracán en Nueva York. Esas son sociedades que previenen. Acá todo parece que pasa. Viene la dictadura, nadie se dio cuenta. Hace 5 años, ustedes mismos me decían, Carrió no exagera. Cuando decía, se está construyendo el fascismo. Ahora, pero el gobierno, digamos... Miren lo que le pasa a ustedes ahora. Claro, pero digo, el gobierno está legítimamente constituido, tuvo un voto mayoritario. Miren, las dictaduras nacen así. Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. Y usted sabe que fue votado masivamente. Y cuando uno va en Berlín al museo que está en el muro, va a ver en una pantalla la gente pidiendo la solución final a Hitler. Y en la otra va a ver los campos de concentración. Hay un libro que yo se los recomiendo que se llama Badenheim 1939, que habla de cómo los judíos subían contentos a un tren a Varsovia porque creía que se iban a encontrar con los parientes y todavía creían en Hitler. Yo no digo que este presidente es Hitler porque es demasiado torpe para ser Hitler. Pero es evidente que Cristina ha sido una impostura. Yo pensé que era republicana. Miren lo que es. Da asco institucional la señora presidenta. ¿Saben qué siento? La fuente del engaño. Yo pensé que era honesta. Y administra una fortuna que nadie sabe de dónde sale. Dije, al menos va a devolver. Hoy va por todo. Yo la pregunta que me hago es, ¿no va por ella misma también? Porque el 7D, que es un acto de fuerza, miren, ¿saben cómo terminan los tiranos o cómo terminaban en la antigua Grecia o cómo terminaron los fascismos como Ceausescu? Como los golpeadores en una casa. Usted tiene un golpeador que golpea a su mujer, golpea a sus hijos, pero nunca sabe cuál es el último golpe que lo saca definitivamente de la casa. Y hay un día que el golpe es tan brutal que las víctimas se dan cuenta. Creo que a eso va Cristina. Hacer un golpe de fuerza tan brutal contra las instituciones que hasta los que de buena fe la votaron se van a dar cuenta que no hay libertad posible con una banda de ladrones y fascistas. Hablando de instituciones, el Senado le dio media sanción al Persaltum, ahora va para diputados en un trámite rápido. Mañana se va a tratar en el plenario de comisiones, como hay diputados que se van a Estados Unidos, se va a tratar creo que el miércoles 14. Y la Corte, ¿cómo la ve usted en medio del Persaltum? ¿Cómo cree que va a reaccionar? Mire, yo no confío hoy en las instituciones argentinas. ¿Ni siquiera en la Corte Suprema? No. Carmen Argibay sí. Pero tiene el poder. Si defiende la Constitución, no lo tiene que otorgar. Ahora, puede haber resoluciones anteriores, porque esto es para evitar la Cámara Independiente. Esto es para evitar la Cámara Civil. Por eso se impugna al camarista de las carreras. Resista de las carreras. Resistan. Que van a ser héroes de la nación. Resistan. Frente al atropello vulgar y manifiesto. Resistamos. Nada nos va a pasar, nada. Ahora, Elisa, así atropello que usted llama al Poder Judicial y estas acciones que se han tomado muy claramente, digamos, porque esto no es en una reunión, sino es a la luz pública, esta ofensiva del gobierno contra la justicia. ¿Qué busca, digamos? Destruir a Clarín. No destruir a Clarín, destruir la libertad de expresión. Ella no resiste que nadie hable mal, así que se termina la libertad de expresión. En consecuencia, solo van a hablar los obsecuentes, que hay muchos en este país, ¿no? Muchísimos, en la oposición, en el gobierno, entre los empresarios. Los estalinistas son grandes obsecuentes, por ejemplo, Sabatella, ¿no? Y esta señora, ¿cómo se llama la señora que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales? Diana Conti. Eso. Ustedes saben que el estalinismo
es la máscara ideológica en la Argentina de los obsecuentes de todos los gobiernos. Todos los obsecuentes de los gobiernos dicen que son estalinistas, son solo obsecuentes que hacen negocios. La derecha también. Todos hacen negocios. Lo único que salva a la Argentina son los valores, son los principios, es la manda constitucional. Yo estoy yendo casa por casa. Recuerden la no violencia, no tengan bronca. Si todos salimos, y todos salimos pidiendo paz y constitución, es lo único que puede frenar el poder. No hemos sido una sociedad hasta ahora. No hemos sido. Por nuestros intereses particulares, por nuestros negocios, por lo que sea. Seamos una sociedad que pida nuestra constitución. Porque si no vamos a sufrir mucho, mucho más. Y ahora créanme, porque no me creyeron 15 años, créanme que si no salimos, vamos a sufrir mucho, mucho, mucho. Elisa, el gobierno, ha enfrentado en estos últimos tiempos varios temas y que todos le han salido regular para hacer o mal, ¿no? ¿Usted piensa que además de la fuerte crítica que le ha hecho Cristina, hay un problema en el gobierno, en el funcionamiento del gobierno? Ya no hay Estado. Creo que el más grave problema que vamos a tener en la Argentina que viene es reconstruir el Estado. Por eso hay tanta incompetencia. Va a haber que llamar a la gente que ha sido directora, que maneja la métier y el know-how institucional, burocrático, va a tener que ponérselo de subsecretarios y va a querer rearmar el Estado. No hay más Estado, no hay más servicios. La situación de la energía es gravísima y la situación de la soja con esta plantación, con esta humedad, si siguen las lluvias, hay que pedirle a Dios que por favor que podamos pagar la energía. La verdad es que estamos en una situación muy límite, que hay que manejarla con mucha serenidad y se puede ganar. Yo estoy confiada que si todos actuamos con no violencia, si tenemos estrategia, y la verdad que yo me aparté de la oposición, porque la oposición no tiene estrategia, anda de un lado a otro, pero estamos manejando una estrategia que no se la digo a nadie, porque si no te la copian y dicen estupideces. Cuando dice estamos manejando, ¿con quién? Con Toti Flores, presidente del movimiento, con mucha gente, ni siquiera con el partido, con la gente del partido que yo confío, porque hay otra gente que ya está tan desesperada por los cargos que va de un lado a otro. ¿Pero que no hay más coalición cívica? Sí, hay. Hay, pero usted sabe que la derrota lleva a los oportunistas, así que en la derrota uno sabe con quién cuenta y en la victoria nunca sabe con quién cuenta. Por eso son maravillosas las derrotas, porque se muestra el rostro de todo el mundo. Y me he encontrado con tanta gente apoyando, como también me encontré con tanta gente que amaba, dejándome casi sin despacho, sin lugar, sin espacio y sin habla. Pero bueno, la vida sigue. Por eso vuelvo a insistir, hay una esperanza, no se depriman, pero hagamos las cosas como tenemos que hacer. El 8 de noviembre, que no vaya ningún político a usar ese lugar, pero vaya la sociedad a pedir constitución y valores. No nos va a pasar nada y podemos ganar la paz y la república. No le tengan miedo a los patoteros, no le tengan miedo a los que en las redes dicen que va a venir Salas. No les tengan miedo. El PJ nos acostumbró a tenerle miedo. Yo a veces veo opositores que le tienen miedo. Son vulgares, son prepotentes. ¿Usted dice que esto es partido justicialista? Es PJ, por supuesto, si ellos roban por izquierda, por derecha, ellos están exentos, es así. Ahora algunos son opositores, pero yo pasar a salvar a Cristina pasan a ser oficialistas. ¿Usted no hace diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo? Pero no, por favor, si no, nunca son los peronistas los que gobiernan. Gobernaba Menem, no eran los peronistas. Gobierna Kirchner, no eran los peronistas. Yo a los PJ los veo sentados siempre, en el mismo lugar y robando de la misma manera, desde hace 20 años. No tengo otro testimonio. Por supuesto que hay mucha gente peronista valiosa. Hay muchos peronistas en la casa, decentes, que creyeron, como yo creo en Evita,
Pero estos, que expliquen su fortuna, que expliquen cómo pagan las expensas. Además los ves enriquecidos, pues son tan vulgares, ¿viste? Ahora, tampoco la pavada. Esto de que Moyano es el opositor de la Argentina, semejante mafioso, lo reciben y los abrazan los opositores, no les da vergüenza. ¿Un mafioso deja de ser mafioso porque se cambia de partido? ¿Las muertes dejan de existir? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa? Que somos capaces de confundir delincuentes con líderes políticos. Perdón. No, está bien. Bueno, Moyano hoy aparece como una, digamos, alternativa de un sector del sindicalismo, que en su momento, bueno... Delincuentes. Vio que La Argentina sale con un pacto de decencia. No se equivoquen. Algunos dicen van a dejar de robar. Así decían de Kirchner. Mirá, vos sabés que va a dejar de robar porque ya tiene mucho dinero. Robó mucho en Santa Cruz. Miren, acá la sociedad esconde algunas cosas. Dice, ay, no es el hijo, es el padre. Miren, es el padre y el hijo. Otros dicen los sindicalistas defienden a los trabajadores. Mentira, son grandes empresarios. Desde Cavalieri los gordos defienden sus propios intereses. Y a los empresarios les conviene porque pactan con ellos en contra de los trabajadores. Los empresarios no la quieren a Cristina, pero pregúntenle a Brito los negocios que hizo con los bonos. Delincuentes. La Argentina sale con un pacto de decencia donde todos tenemos que ser decentes. Y... Bueno, la ley de ART de riesgo de trabajo mostró una alianza entre el gobierno y sectores empresarios. Pero por supuesto, si Mendiguren ¿quién es? El hombre que recibió las coimas por la especificación asimétrica. Yo no voy a ir a la Unión Industrial Argentina mientras la presida Mendiguren, y no porque no lo respete a los otros. Mendiguren es un estalinista, obsecuente de cualquier poder. Ahora, yo estoy hablando así, perdónenme, para que reaccionemos. La verdad que yo no siento ningún rencor. Reaccionemos los argentinos, se los ruego. Miren sus hijos, miren sus nietos. Yo no sé cómo decirles que salvemos la Argentina de la indecencia. Tenemos una oportunidad. No perdamos tantos años. Nos hemos convertido en vulgares, en ignorantes. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Nos hemos convertido en el hazmerreír del mundo. Saben, yo soy hija de la escuela pública y mis hijos también. Y soy reconocida en todo el mundo. Obviamente menos acá. Da vergüenza. Algunos dicen que yo tengo lo que los hombres no tienen. Yo no tengo eso. ¿Saben lo que hay que sacar? La dignidad de adentro del corazón alguna vez. Alguna vez dejen de pensar en la quinta, en el auto. Alguna vez dejen de pensar en el miedo. Alguna vez piensen que fuimos otra cosa y que podemos volverlo a hacer. Podemos volverlo a hacer. Y damos por terminado porque me emocioné. No, la vimos emocionada, Elisa, pero... ¿No rescata a nadie en este país, Carrera? A todos, menos a los delincuentes. Y usted sabe muy bien quién son los delincuentes. Lo que pasa es que hay que decirlo con nombre y apellido. Porque este cuento de que todos son corruptos y nadie nombra, no, yo nombro. Por eso tengo enemigos, pero nombro. El 80% de la Argentina es decente, pero ¿sabe qué es? Resignada a los corruptos. Es la resignación, es el escepticismo. Estamos resignados a ser dominados por vulgares, por prepotentes, por imbéciles. Y vamos a ser juzgados por eso. Elisa... Somos cómplices. No, espere que le quería hacer otra pregunta, porque usted habló de la fortuna de los Kirchner y de la presidenta, que la defraudó, que usted pensaba que ella iba a tener otra actitud. ¿En cuánto calcula la fortuna de Cristina Kirchner? 10.000 millones de dólares. Que es contar el 4% de todos los subsidios que se dieron a través de Julio De Vido. Es lo mínimo. 10.000 millones de dólares. Y un gran empresario argentino, un gran obsecuente de ellos,
que tiene muchos negocios con los aires, me dijo, y se queda corta. ¿Y para qué quieren tanta plata? Se imagina quién es el que anda por los aires, ¿no? Por los aires, no sé. Controla a los que bajan del aire. Ajá. Estuvo Usted, en Harvard. a Ornequian está haciendo Así referencia a es. Ornequian, digamos. Que Que yo estuvo. siempre digo que si fuera por mí lo metería preso, pero es muy simpático. No pagó nunca el canon. ¿Y que esa plata se usa para hacer política? ¿Qué ¿Para plata? comprar voluntades? ¿Qué plata? Digo, esos 10.000 millones. No, eso es para ellos. No les sirve de nada. Están absolutamente solos y ni siquiera son una familia. Semejante castigo de Dios, ¿no? Tanto dinero. ¿Y no confía en la justicia, en que pueda avanzar sobre casos de corrupción? No. Los jueces de Comodoro Pi están cooptados por cualquier poder. Y han cobrado siempre de la CIDE. Y el que llevaba el dinero era Javier Fernández, actual auditor general de la Nación. ¿No confía en el juicio a Felisa Micheli por la bolsa? Mire, las personas se demuestran en el obrar. Cuando se muestre la sentencia vamos a ver. Cuando Lorenzetti realmente defienda a la República y no juegue a dos aguas, una diciendo lo que la gente quiere, la otra pactando con el gobierno, una haciendo el Código Civil y queriendo ser presidente de la República, yo voy a decir, es un buen juez. La única por la que hay que poner las manos en el fuego es por dos, por Fait, obviamente, y por Carmen Arquibay, que está enferma. El resto, y obviamente Maqueda yo lo quiero, pero él es peronista, ¿no? Lo quiero mucho y es un hombre de principios, pero el resto... Ahora, ¿y qué le pasa al gobierno que comete tantos errores? Usted Dice- dijo, está sola la presidenta. ¿Usted piensa que no tiene, pero que es por un deseo propio de ella, por la forma de conducir, o es porque no tiene... Por eso yo tenía un cierto aprecio y pena y cariño por ella, porque ella es incapaz de tener un gesto de ternura con nadie. Y una mujer que no tiene amigas... Sí, lo más lindo. Ustedes son aburridísimos los hombres. Las mejores conversaciones del mundo son entre las mujeres. Después tenemos los hombres, pues tenemos que tener marido, todas estas cosas, hijos. Pero una mujer sin amigas no es una mujer, es una mujer sola. No tener amigos en la vida es quizás una de las mayores tragedias. Decía Cicerón, ¿no? En el Tratado de la Amistad, en un diálogo entre Escipión y Catón el Viejo, que él pone como personaje. Qué tragedia la vida de las personas que no pueden tener amigos. ¿Ustedes tenían buena relación cuando trabajaban juntas en tenía el un- Congreso por tema de corrupción? Sí, pero después ya en la comisión de lavado ella se enojó mucho y había sido que era por Mercado Abierto que le manejaba el dinero, yo no entendía. Pero vuelvo a insistir, yo siempre tuve una gran paciencia con ella porque pensé que él era un golpeador y entonces... y además me decía de todo. Y yo la dejaba que me decía, porque total yo no tengo problema de clase ni de origen. Así que... ¿Pero ella cambió en relación a esa época, Elisa? Cristina. No sé. Yo lo siento mucho por el país. Me parece que Cristina no es la cuestión. Yo creo que la cuestión es cómo los argentinos terminamos votando como votamos. Cómo damos todo el poder a alguien, cómo delegamos, cómo no somos responsables. Mire, que Cristina iba a hacer esto lo sabía todo el mundo. Era Ahora- obvio. Ahora, algunos prefirieron que estaban ganando en dólares y votarla a Cristina. Otros prefirieron que estaban gastando bien en los supermercados y podían viajar. Estoy hablando de las clases medias, porque los pobres un voto racional, voto por necesidad. Y bueno, estamos yendo a Playa del Carmen, era un nuevo menemismo. Votamos. Los chicos de 30 o 40 años dijeron, mira qué lindo. Los chicos de 20 a 30 dicen qué linda la inflación, estamos cobrando mucha plata. Yo era igual a los 20 y pico, con la inflación de Alfonsín. Está, y después me di cuenta que me dejaron sin nada. El dinero es el ídolo nuestro. Y yo creo que hay que poner a Dios, que es mucho más inteligente creer en Dios y en los valores que creer en el dinero. Sobre todo porque vivir con la conciencia tranquila y ser un país civilizado es reparar la patria. Reparar la patria no es hablar de Malvinas. Reparar la patria es hablarles a los excombatientes que están ahí. Reparar la patria es reparar la dignidad perdida.
y hay que repararla. Y es nuestra generación la responsable. Gracias, Carrillo, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a ir al Senado. Ahí está José Fulugoño. Bueno, se está varios temas y una de las cosas del día de hoy importante fue manifiesto de varios senadores contra una reelección de Cristina Fernández de Kirchner. José, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Se trató en primer término en el Senado el proyecto de Persaltum, que mañana ya va a ser tratado en plenario de comisiones de diputados y va a ir al recinto de la Cámara Baja para el 14 de noviembre. Y después de eso, un grupo de diputados de la oposición, 28 senadores de la oposición firmaron este compromiso para oponerse a cualquier intento de reelección de la presidenta. Estamos con el senador Adolfo Rodríguez Sá, del Interbloque Federal. Senador, ¿con qué objeto, con qué sentido firmaron esta declaración en contra de una eventual reelección? Bueno, nosotros en primer término creemos que es necesario cumplir con la Constitución, no es necesario reformar la Constitución. Entonces hemos asumido el compromiso de votar todos en contra de cualquier eventual proyecto de reforma constitucional que implique o no la reelección. Creo que esto es para la salud republicana del país. El país necesita tener un horizonte de fortalecimiento de las instituciones y creo que reafirmar nuestra vocación de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional es un paso muy trascendente. Senador, lo escucha Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. ¿Cómo no? Rodríguez Sá, con esto entonces se bloquea cualquier tipo de intento de reforma de la Constitución, por lo menos hasta diciembre del año próximo, que es cuando tienen que asumir los nuevos senadores. Exactamente, pero esto nos da un piso muy importante. 28 senadores ya bloqueamos absolutamente la posibilidad de que se apruebe un intento reformista. Y el horizonte político indica que este número no va a ser alterado. Al contrario, existe la posibilidad de tener más senadores en la próxima recambio de la Cámara, más senadores en esta posición. Así que no corre ningún peligro. Creo que el sueño reeleccionista ha finalizado con esta decisión clara y concluyente que hemos tomado el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del Frente Amplio Progresista y el bloque del Frente Peronista Federal de la Cámara de Senadores, que integramos 7 senadores en nuestro caso, 16 de la Unión Cívica Radical y 5 del Frente Amplio Progresista. Es decir, Rodríguez Sá, que ustedes consideran que el proyecto reeleccionista estaba y a full por parte del kirchnerismo, por parte del cristinismo, que no era algo de algunos dirigentes aislados, sino ustedes consideran tomar esta decisión que era un proyecto concreto de Cristina Kirchner. Mire, nosotros pensamos que al país, entre otras cosas con que nos dividen y nos aturden, es con el sueño reeleccionista. Entonces me parece que con esto, al bloquearlo con esta decisión, me parece que el país tiene que ponerse a pensar en el futuro y en la alternancia democrática y en el fortalecimiento de las instituciones que mucha falta nos hace. Y creo que para el pueblo argentino es una buena señal, es un motivo de alegría ante tantas cosas duras noticias duras que tiene que recibir todos los días, muchos atropellos, tanto en el Poder Judicial, etcétera, a las libertades públicas, que me parece que es un motivo que nos alienta, que nos estimula, que nos da optimismo. Tenemos que cumplir la Constitución. Esto es impresionante como decisión política en este tiempo que vivimos. Este mismo bloque opositor rechazó la alternativa del Persaltum, si bien lo consiguió con muchos votos el kirchnerismo. Sí, nosotros votamos en contra del Persaltum. Creemos que es ponerle al país otra discusión engañosa. El Poder Judicial debe resolver sin presiones lo que tenga que resolver. Los ciudadanos debemos cumplir la ley y debemos respetar la independencia de los poderes. Si las instituciones actúan seriamente dentro del marco de la Constitución, es el país que todos queremos vivir.
y todos los ciudadanos tenemos que someternos a la Constitución y a la ley. Creo que es muy simple, eso es lo que quiere el país. Y ahora, bueno, y que cada uno pueda ejercer el derecho de defensa y el debido proceso adecuadamente, sin perturbaciones. Nosotros estuvimos en contra del Persaltum. Ahora, Rodríguez Sá, digamos, y mismo en la sesión, ¿no?, cuando se debatió mucho, como que el proyecto de Persaltum propuesto por el gobierno apunta, digamos, a avanzar contra básicamente el Grupo Clarín. Sí, el proyecto está dirigido a un tema, que es la medida cautelar que tiene el Grupo Clarín por el artículo 161 de la Ley de Medios. Bueno, yo creo que es un tema muy importante, pero es un tema que no puede someter al país a eliminar la doble vía, la doble instancia, y con el Persaltum evitar la doble instancia, cuando el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que sufre fuertes presiones. Entonces tenemos un Poder Judicial presionado y le quitamos a los ciudadanos la doble instancia, es muy peligroso. Entonces creemos nosotros que no es una oportunidad adecuada, ni es el procedimiento correcto dictar una ley especial para un caso especial. Rodríguez Sá, nosotros después de la pausa tenemos una mesa de economistas, vamos a hablar sobre la economía argentina hoy. Ustedes allí en el Senado están tratando el presupuesto, se convierte hoy en ley. ¿Qué opina usted de los números que presentó el gobierno? Mire, yo creo que el presupuesto es un presupuesto engañoso, mentiroso, sigue conteniendo superpoderes y facultades delegadas. El jefe de gabinete está facultado para hacer lo que quiera con el presupuesto. El endeudamiento de la Argentina sigue avanzando. El federalismo fiscal sigue siendo atropellado. Las provincias argentinas siguen siendo atropelladas. La educación en la Argentina sigue siendo atropellada. No estamos de acuerdo. Nos parece que las formas de ver las estadísticas que tiene el kirchnerismo, el gobierno nacional, es equivocada. Son equivocados. Los números de la Argentina son de otra cosa. Las prioridades de la Argentina me parece a mí que son otras. No tanto subsidio a aerolíneas argentinas, no tanto subsidio a los que tienen mucho. Creo que lo que tenemos que hacer en la Argentina es solucionar los graves problemas de vivienda, de seguridad, la seguridad, por favor, la seguridad, la garantía de los ciudadanos de que podemos vivir en paz. Entonces me parece que ese presupuesto no tiende a esto. Nosotros vamos a votar en contra de la ley de presupuesto que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias Rodríguez Sá por haber estado esta noche. Gracias, buenas noches, un saludo a todos. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a un breve corte y vamos a seguir. Están los economistas que no son mediáticos, pero que asesoran a las principales empresas. Le vamos a preguntar a ellos cómo están viendo en este día, que es el cumpleaños del cepo del dólar, el cepo que cambió la vida a muchos de los argentinos, también influyó sobre la economía. Tenemos la torta para el cumpleaños del cepo del dólar. Dicen que de verdad, después lo vamos a probar. ¿Sí? Bueno, no. Empezá vos. Por la duda, ¿no? Ahí está, el cumple del cepo al dólar. ¿Cómo ha influido en la vida cotidiana de los argentinos, en la economía? ¿Qué puede pasar? ¿Se van a liberar esas cadenas o no? En instantes, el cumple del cepo en A Dos Voces. Parece que en el final no me saldrá.